Yo soy Federico Justiniani, miembro del Comité Ejecutivo de la CAE, y con mucho gusto les doy la bienvenida a esta sesión que estoy seguro va a ser muy interesante. Como ustedes saben, hoy vamos a presentar un libro de Orlando Rosardi y yo voy a hacer una breve presentación de Orlando y de el otro speaker que tenemos. Orlando Rosardi, Orlando Rodríguez Sardiñas, nació en La Habana y ha sido profesor en varias universidades norteamericanas y también en el Miami-Dade College. Ha publicado ensayo, teatro, cuento y poesía. Entre algunos de sus libros de ensayo se destacan los 3 tomos de teatro selecto hispanoamericano contemporáneo de Schlesier Madrid de 1971, La última poesía cubana de Hispanova Madrid 1973, León de Grave, una poética de vanguardia de Ed Plyer de Madrid 1974, y en colaboración los 6 tomos de Historia de la Literatura Hispanoamericana Contemporánea, publicado por UNED en Madrid 1976. Su obra poética se recoge en más de una docena de libros y la antología personal Casi la Voz de Habana Vieja ofrece una selección de los mismos. Es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española. Hoy presentamos su más reciente cuaderno de poesías, titulado Tras los Rostros, precedido de un estudio del profesor, escritor y crítico José Prats Sariol. José Prats Sariol nació en La Habana, es un reconocido ensayista, narrador y profesor universitario. Graduado de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad de La Habana en 1970, en su rica bibliografía sobresalen los títulos de narrativa Mariel de 1997 y 99, Guanabo Gay de 2001 y Las penas de la joven Lila 2004. Es autor de libros de crítica como Estudios sobre poesía cubana 1988 y Criticar al crítico de 1983. Junto con un grupo de críticos literarios preparó en 1988 la edición de Paradiso para la UNESCO. Ha sido profesor universitario en los Estados Unidos, ha ofrecido conferencias en universidades y centros culturales en diversas partes del mundo. Fue huésped becado de la Casa del Escritor de Puebla, en México, durante 2 años, en donde colaboró en la preparación de escritos noveles, creó la revista Instantes, bajo los auspicios de la Universidad de las Américas, y colaboró en varias publicaciones literarias locales. Ha publicado el libro de ensayo Les Ama Lima o El Azar Concurrente, editado por Confluencias en España en 2011. Entonces, con ustedes los dejo con José Prats Sariol. Perdóname. Dice que el libro que está prohibida la venta de los libros en la biblioteca pública. Este es el libro de Orlando. Es una lástima que no lo puedan adquirir, ¿no? Pero se puede ir a Altamira. En Altamira, ahí en Ahí se puede adquirir. Bueno, muchas gracias por invitarme al PEN y a la Asociación de Maestros y desde luego a mi viejo amigo Orlando. Bueno, la presentación lleva como título un verso del libro de Tras los Rostros que dice rodar por la memoria. Y un poco ese es el intento del poema. Retratos y versos para los fusilados cubanos. Orlando Rosardi hilvana esta elegía con la endecha de quien se sabe testigo y anhela ser voz. Romper cualquier silencio cómplice con la larga dictadura cubana que aún nos avergüenza. El poeta inspira la tristeza que desea transmitir sobre los impactantes retratos de los fusilados por el castrismo, que a diferencia de las tumbas de los soldados desconocidos, sí tienen nombre y apellido, para imponerse a la desmemoria histórica. Sus versos nacen desde los retratos que singularizan a cada fusilado, tal como los pintara y pinta desde su exilio en Barcelona el talentoso Juan Abreu.
La melancólica evocación logra en sus versos ser una estremecedora sinécdoque. Parte por el todo, donde un fusilado representa a todos los fusilados, donde un dolor asciende o desciende a ser el dolor, lo doloroso, la tragedia. Porque en este cuaderno que publica la colección Atril de la cubano-hispana editorial Aduana Vieja, no se encuentran ni proclamas ni consignas. El recuerdo de los cientos de fusilamientos de disidentes elude los lugares comunes de las arengas políticas. Apenas, es decir, casi implícitamente, condena la violencia fanática, la venganza criminal, y de ahí su mayor fuerza expresiva. Elude Rosardi la tentación de seguir las evidencias históricas que, por ejemplo, condenan a guerrilleros desalmados como el Che Guevara, tras comprobarse que ordenó cientos de fusilamientos en juicios sumarios de 5 minutos desde su hamaca y con un tabaco en la boca. Su intención poética va por los senderos que verificamos en sus epígrafes, sobre todo en los versos de Gastón Vaquero, tomados del poema El álamo rojo en la mirada, que dicen: porque si nadie muriese, ¿quién olvidaría a quién? ¿Qué semilla, qué torre no sería con solo un helecho que sobreviviese? Toda cadena estaría confirmada. Y el lector siente, experimenta que el tono elegíaco precisamente exige tal contención en la fuerte tradición occidental de la elegía, que, como se sabe, se remonta a Solón y Teognis, a Horacio y Propercio, para no ir más atrás o hacia el oriente, para no reseñar la saga hispana que sigue teniendo desde el siglo XV a Jorge Manrique como su mejor representante, en virtud de sus conocidas coplas a la muerte del maestre don Rodrigo, ustedes saben, su padre. Tras los rostros aparece dividido en 3 secciones, precedidas no solo por el epígrafe del poema de Gastón Vaquero, sino también por unos versos de Juan Ramón Jiménez, del poema Romances de Coral Gable. Bueno, me contaba hoy Orlando que la casa, vimos la casa donde vivió aquí cerca, donde por cierto no han puesto ni una placa. Es realmente una ausencia. Está aquí cerquita, se puede ir a pie, a la casa donde vivió 2 años Orlando, ¿no? En la calle Sevilla. Bueno, Romances de Coral Gable, escrito en el mismo hermoso barrio del Gran Miami, donde ahora reside Orlando Rosardi. De ahí la pertinente referencia que une a los 2 exiliados, con 2 versos clave que llevan la respuesta implícita. Dicen los versos, desde una pregunta: ¿desde aquí se va también, pregunta el gran poeta andaluz, a la eternidad sin patria? Además, 3 versos de la también exiliada cubana Magali Alabao, del poema Amor Fatal, que dan el leitmotiv de su elegía, el empuje motivacional, con otra pregunta decisiva: ¿por qué una canción, un rostro, nos arroja hacia el pasado que ya no puede recorrerse? Voy a repetir la pregunta porque es realmente muy buena. ¿Por qué una canción, un rostro, nos arroja hacia el pasado que ya no puede recorrerse? Tras las notas introductorias que contextualizan la exposición de retratos de Juan Abreu y la subsecuente elegía de Rosardi, entra la zona 1, todos los rostros, donde el juego con todo recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz, se inscribe en el serpenteante río del neobarroco poético, que convive controversialmente con ríos coloquiales y recreaciones métricas, dentro del eclecticismo que parece predominar después del fin de las posvanguardias del siglo pasado. Ese neobarroquismo decide el timbre de Tras los rostros. Desde los rostros que nos miran se abre en la zona 2
dividida en 40 partes. Allí el poema cruza por el difícil borde ante el precipicio del énfasis. Logra salvarse de la hinchazón explicativa y sobre todo de las empecinadas trivialidades. La 14 quizás sintetice la melancólica evocación de cada fusilado. La 16 de su dolor, angustia, donde el recuerdo cristaliza con la misma fuerza de los museos judíos que guardan las pesadillas del Holocausto. En la 14, los hasta luego salen a rodar por la memoria. Por eso ya le titulo esta reseña Rodar por la memoria. En la 16, la noche es ámbar. Y más adelante, en la 21, quizás la de mayor intensidad, logra intimar los tributos a los fusilados, a una mañana donde recibirán en Cuba el justo homenaje que merecen. Porque dice en la parte 33, más allá de este no ser, vive en vilo el haber sido de cada uno de ellos. La capacidad del pintor Juan Abreu para que cada uno de aquellos hombres se inmortalice en su retrato se vuelve metáfora antes de retornar al silencio, al tópico del callar que forma la tradición elegíaca. La zona 3, titulada Calendario de Rostros, es la coda turbadora, aunque de nuevo un duro sentido de la contención impida despeñarse en gritos. Antes y después son sus dos partes sobrias, donde el luto parte de cuando estaban vivos y se abrían a la vida desde la infancia, en los años 40 y 50, entre juegos y canciones. Para cerrar con el triunfo de la revolución y la rápida instauración de un terror jacobino, de los fusilamientos para reprimir a los osados y amedrentar a cualquiera que decidiera enfrentarse a los guerrilleros en el poder. Y los gritos salían de sus bocas, de sus ojos, de su lengua, resolviendo primaveras, dice el poema. Y así la palabra que hoy, casi cerrando la segunda década del siglo XXI, rompe, aquí ahora mismo, los olvidos. Traspasa los muros de la tenebrosa fortaleza de la cabaña, donde cada día había por lo menos un fusilamiento en la orilla este de la Bahía Habanera, en lo alto del caserío de Casablanca, con el pueblo de Regla. Y menciono el pueblo de Regla porque Orlando es de Regla. Hago la mención porque por eso pongo Regla. Con el pueblo de Regla al sur. La actitud elegíaca prevaleciente entre los rostros cumple su cometido. Desafía al castrismo y atestigua la rebeldía contra la nauseabunda historia de Cuba de los últimos 60 años. Tanto Orlando Rosardi como Juan Abreu, dueños de su tristeza ante los fusilados, logran hacernos partícipes, logran conjurar las amnesias y omisiones que pretenden saltar hechos, evadir responsabilidades, ocultar desmanes y crímenes. Al entrar tras los rostros, vemos y leemos distinto. Por unos minutos tal vez seamos menos olvidadizos, reales defensores de los derechos humanos que aquellas balas cercenaron, donde un rostro es cada rostro. Gracias. Oh, sí. A partir de 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana, se ha fusilado en Cuba a miles de personas. Según los estudiosos, alrededor de 3.500, aunque es difícil establecer una cifra exacta. Al no existir en la isla, bajo el régimen castrista, justicia independiente, todas estas ejecuciones pueden considerarse crímenes políticos. Mi proyecto, al que he titulado 1959, porque ese es el año en el que comienza la matanza, consiste en retratar a todos los fusilados del castrismo. El arte, a mi modo de ver, posee una enorme fuerza redentora. Esta es mi manera de poner un poco de luz y de belleza en esta etapa tan oscura y siniestra de la historia cubana.
Bueno, quería traerles a ustedes este pedacito para incorporar a Juan Abreu, que está en Barcelona. Quería incorporarlo para que lo vieran, le vieran la voz él mismo en su proyecto. Que es importante, sin él no hubiera yo hecho estas cosas, es decir, él hizo las pinturas, los rostros, y yo simplemente al verlos, ¿verdad?, me emocionaron como emociona a cualquiera ver tantos cientos de rostros de fusilados, y simplemente cuando los vi me empezaron a surgir ideas, y era como si esos rostros me hablaran, como si me dijeran algo. Y eso que me decían, a veces sin tener una relación una con otra, decía, bueno, esto no es un poema, eso son cosas sueltas. Claro, eran diferentes rostros, eran diferentes personas. Y me decían diferentes cosas, era como si alguien me estuviera diciendo algo. Y yo simplemente iba recogiendo. Hay algunas personas que hablan de la inspiración. Bueno, la inspiración, la intuición, cualquier cosa, me venía. Y yo iba apuntando a todo esto. Dice, no puede ser un poema, son varios. Así salieron todos esos poemas pequeños, de un lado y de otro lado, empezaron a salir. Y podían haber seguido. Hice 40 que aparecen aquí. Podían ser 50, 60, 100. Pero decidí pararlo, porque si no, ¿hasta dónde iba? Entonces, simplemente quise traer esto a colación. Digo yo antes, en el cuaderno, hablo de esto precisamente, que dice, un buen día me enfrenté en los periódicos a las fotos de la exposición de la Eurocámara en Bruselas, del proyecto del pintor y escritor cubano afincado en Barcelona, Juan Abreu, que presentaba unos 90 retratos, con los rostros de algunos de los cubanos fusilados durante el régimen instalado en Cuba, precisamente desde ese año. Allí vi una serie de rostros pintados por Juan, llenos de color y que recogían la imagen de fotos que éste había ido acumulando de quizás más de 5.000 seres humanos, que durante años habían perdido la vida entre el año 59 y 2003. Aquellos rostros habían sido rescatados, resucitados por la mano de Juan Abreu, para recordarnos una parte muy dura de nuestra historia. El cruel desencuentro de ideas que debió resolverse, quizá, sin recurrir a la violencia, de posiciones políticas divergentes que pudieron dirimirse con razones y no sanciones, de obstáculos que impedían el buen funcionamiento de una sociedad, poniendo sobre el tapete proposiciones cívicas y planteamientos humanos y no acallando las voces disidentes con cárceles y paredones. Esos rostros fraternos que con sus ojos nos miraban, queriendo hacernos a través de su mirada 1000 preguntas, me hicieron concebir palabras que desde cualquier rincón del universo pendían por las esquinas de mi cuaderno. Y surgieron unos cuantos versos que fueron a integrar poemas cortos con ideas de esas palabras que tal vez en el discurrir de mi integridad poética podrían haberse dicho, abriendo para nosotros, los contempladores de esos rostros, esas bocas que desde el portal de sus diversos cielos nos lanzaban. Iban y van, todos juntos, convirtiéndose en un solo rostro, que nos conmina a pactar un camino de amor y hermandad, con sus seres queridos, con sus familias, con sus amigos, con nosotros, sus compatriotas, que no pueden, que no quieren olvidar sus caras ni su historia. Digo yo aquí que en el cuaderno vaya aquí un modesto homenaje, palabras para esos rostros, palabras que ellos pudieron haber quizá dicho un día. El poema que abre esto se llama Todos los rostros.
Y dice así: todos los rostros, el rostro, los ojos que miran a lo lejos, la frente que se asoma, las cejas asediando el ceño, las mejillas en su asiento y unos labios que conversan. El rostro es todo el rostro de los rostros que nos miran. Se suman al decir de una sonrisa que se abrió en su día. Se concierten en un solo gesto y hablan sin abrir la boca. De un cariño viejo y desmedido que vibra y que retunda. El rostro de uno o de aquel otro son un solo rostro que mira con los mismos ojos, ruega de a uno en fondo, se asoma y lanza en su perfil de sombras su yo acuso. Quise repartir algunos de esas pequeñas ideas entre ustedes que están aquí. Ustedes tienen uno y quiero integrarlos. Como todos somos igual, que hay un solo lector, muchos lectores, un solo lector. Muchos lectores, pues, que son ustedes, somos todos uno. Y entonces he querido simplemente repartirle y que ustedes se integren a esto leyendo alguno de esto que está aquí. Y vamos simplemente a empezar. Por favor, yo sigo después con otros, pero empecemos. ¿Alguno tiene el número 1? Matilde. Pongo mis ojos y veo en lo oscuro el audio de entregar de los sentidos. Me pongo a descifrar mi suerte y veo un espacio de luz toda y al frente el suelo de mi tierra más hermosa. Ok. Mi frente cobra con la muerte vida entera y cobro con ella la memoria. Y de este lado vuelco el sueño todo, que queda suelto en la armonía. Mi patria es esto, sombra y sol a un tiempo, amor en vivo, que surca día a día el aire en vuelo. Eso es, que surca día a día el aire en vuelo. ¿Qué número era el tuyo? El 2, el 3, el 4, el 5, no sé cómo lo repartí por varios. ¿Quién era? A ver, no importa, vamos a hacerlo así porque no tenemos... ¿Qué tenía él? 3. El 11. No importa, vamos a hacerlo así en esta fila. Silvia, el tuyo. Se levantan para que le oigamos esto. A ver. Es el número 12, dice así: ese hombre que me acaba, ¿quién es? ¿Ha parido una canción como la mía? Es tan alto como un monte, largo y frutecido como un huerto, poderoso y fuerte como un mar. ¿Sabe de los días y las noches que también tiene contado? ¿Quién es ese que igual que yo se acaba? Ok, vamos a seguir. El 38. Ya ante mis ojos veo el jardín que aguarda, color de un amor teñido, de amores que le delatan, unos brazos que le esperan, deshonrando los milagros, con mi cuerpo a la deriva, flotando, resucitado. Por favor. El 39. Dios desea y renacer a un tiempo, calmante Dios que me eterniza y saca, como un sol hasta la orilla. Dios sabido y resabido, deseante en su alma llena con la mía. Ser uno y otro en él, que se desliza, callado hasta mi pluma y resucita. En ese poema hay alguna cosa que algunos notarán muy Juan Ramoniana. Dios deseado y deseante, muy parecido. Yo soy muy Juan Ramoniano y muy cerca. Hay que recordar que Juan Ramón vivió aquí con nosotros
Y el único libro que tiene Juan Ramón dedicado a un lugar con nombre es Coral Gables. Debemos sentir nosotros contentísimos de eso. Es decir, vivir aquí un premio Nobel y que dedica a Coral Gables un libro que se llama Romances de Coral Gables. No nos damos, es una dimensión diferente, distinta. Y vivió aquí, en la calle Sevilla y Segovia, aquí mismo en la esquina. Yo sí, por favor. Vamos a la libertad por ese aparato. Garantizaremos algún día por su espacio. Vamos a decir que echarlo todo una y otra vez hasta hartarnos de ver por su dintel crecer la rosa y a la palma cantar por el camino. Gracias. Esa luz redonda que me guía, la brilla. Esa sombra encanta que me acoge, la brilla. Esos brazos vivos que me abrazan, ya los puedo vivir. Y también un día mi cuerpo que en su hervor de libertad ardía. Gracias. Vamos a seguir. Caballero, ¿no? Sí, por favor. Por ti he dado un paso al frente. Por ti he puesto el cuerpo entero a reposar el alma en su guarida. Por ti he dicho adiós al viento, puesto atrás las idas y regresos. Cariños y abrazos en su abrazo. Por ti daría una y otra vez los mismos tumbos y abriría de nuevo mis manos a la herida. Y abriría de nuevo mis manos a la herida. Helen, no importa. Tú misma, después lo juegan en la lotería al 8. Lo que sea, mi futuro sea, lo que sea es el llanto de mi tierra, triste y descuidada, tierna por el pecho, dulce y repartida por los mares, las rejas de celdas que se cierran y el mucho amor que se desgasta, que de tanto padecer me siente. Debemos pensar esa última frase. Cuba, los cubanos, allá también, que de tanto padecer ni sienten. A veces nos quejamos de decir, esto pero como no siente nada. De tanto padecer ni sienten. Octavio. Mi cara de testigo pongo al mundo, mis ojos de testigos van con ella a arar desde sus fondos y mi boca, el ansia de vivir que me descubre, el sueño de andar con un sentido. El sueño de andar con un sentido, el sentido que tenemos todos de la patria, de luchar por algo, ¿verdad? ¿Quién teníamos más? El árbol que está conmigo me dice cosas. Dice, a tu lado voy, contigo al fondo del acaso. El pájaro que está conmigo canta. Voy contigo a la mañana y en ella juntos vuelvo al alba. Tú, que estás conmigo siempre, sola, ¿qué dices cuando callas? No. Usted. No he muerto, solo espero sin que el mundo se adelante y que pasen por mí los días, sin que nadie haya borrado del ir y del venir las horas. No he muerto todavía, espero por ver en libertad la aurora. Nuestros muertos esperan por ver en libertad la aurora. La patria es la almohada en que dormías. La patria es el caudal aquel con que reías. La patria es una ansia colorida en su escapada y es también la tarde marca llantada. La luna en el espejo, el fin, la espera. Y es este silencio con que mi alma espera. Y es este silencio de los muertos con que mi alma espera. Bueno, así hay esa pequeña idea repartida que termina, como dijo Pepe, se refería a la última parte, que es una cosa que se llama calendario de rostros, que son 2 poemas.
Uno es antes y el otro se llama después. Antes y después en Cuba. Pensemos en eso. Antes. Hay algo que hoy repito aquí. Una persona me preguntó, ¿por qué tú hablas de la canción? Ya verá una cosa que digo, la canción ha de seguir al resto. Yo la oí un día. No sé por qué. A ver, yo, viviendo en mi pueblo de Regla, yo oía de vez en cuando, de lejos, algo en una vitrola. Y oía canciones. Nosotros somos muy dados a canciones. Siempre seguimos un cantante, una cantante, y yo oía canciones. Parte de toda mi vida he oído alguna canción que cantaba alguien. Y repetimos, y esa canción es como parte del todo que somos, del todo que nos llena, parte de ser cubanos, ¿verdad? Benny Moré, qué sé yo, y oímos a César Vallejo, digo a César Vallejo, ¿cómo se llama el otro? Orlando Vallejo. Es decir, siempre oíamos una canción, y esa canción se tornó después en otra canción extraña, rara. Entonces por eso cuando yo oigo esto, la canción, hay algo en el fondo de esto. Antes, la canción ha de seguir al resto. Yo la oí sonar un día, de pequeño entre pequeños por todos los rincones. Va y se impone y atraviesa como flecha los oídos. La canción es la de siempre, la que suena al acabar el día y la que nace con él desparramada. ¿Cuál la canción? ¿Qué es la canción? Sus sonidos son amor, son sueños que han quedado colgando en cualquier lugar del día, porque hubo un día, y lo fue claro, y con sol, que la canción que se cantaba conocía, y su brillo decoraba los ojales y se llenaba las aceras flotando entre las palmas, y bronceaba su figura por la playa, y la gente toda andaba a piernas sueltas, un do, re, mi que se palpaba entre los dedos. ¿Cuál la canción? ¿Qué la canción? Se hacían bandas con la canción de moda, se acudían a las vidrieras para verlas lucir por los cristales, y por entonces, en aquel entonces, hasta el aire sonreía. Sonreía el viento todo, y se abría el cariño hasta el retozo, y los besos jugaban a otra forma de besar. ¿Cuál esa canción que se cantaba? Y las cosas y las nubes iban dando un vuelo, y la canción sonaba, y el viento de la playa se metía en las endijas, y la canción pendía del tejado, colgaba por las calles, pisaba las aceras, sonando su sonar de moda. ¡Qué canción! ¿Cuál la canción? ¿La de vuelo popular? ¿La del patio lleno de piscualas? ¿La de un umbral de rosas blancas al pie de un verso conocido? ¿La canción que era despierta, parida en todas las vitrolas, y el mundo metiéndose a mi almohada con un sueño no soñado todavía, y todos los sueños repetidos en su do, re, mi fatal cumplido, parado en la repisa de la sala, lavando en las cocinas y en los patios, por los aguanes y postigos, en la fonda de la esquina, saltando un juego de números borrados en la acera, al 4 mi gato y 5 te hinco, filtrando por los ojos mi universo completado, el que era entonces de pequeño entre pequeños, y desde aquel instante espero. Y después, y la canción seguía, a fondo, bien a fondo. Luego la resaca resumía los oficios y la gente salían de su fiesta, con la fiesta dentro puesta a pasar sigilosamente la estocada. El aire devolvía otras canciones que bajaban de los montes. Los montes fueron bosques y veredas y guaridas, y fueron sobre todo sierra. El mapa de mí mismo se hizo solo calles, atoradas, casas al desfile
desfile, una tras las otras, con su centro sitiado por banderas, partes rojas, partes negras, y aceras con noticias de fusiles. Y allí las bocas que boqueaban solo gritos, gritos que entonaban otras bocas que marchaban. Boca al frente, entre cortinas, teatro con sus luces de andar por casa, y la canción sonaba a crujir de un pan tierno y sencillo que llevarnos a la boca, y la canción volvió de nuevo a entonar su 2x4. ¿Qué canción? ¿Cuál la canción? La que giraba y salía a flote al paso de las olas, la que apuntaba a 1, 2, 3 por los relojes y se hacía pasar por extranjera. Y los días se abrían a la diáfana mañana de plomo por las venas, corriendo hasta el antojo, brindando cubas de ceniza en cada sorbo, en cada instante, a cada hora. Porque el cuerpo se hacía asombro de cadenas, se hacía golpes y porrazos, se hacía niño de regreso a su placenta. Y la tarde llegaba con su canción de alerta. ¿Qué canción? ¿Cuál de ellas se metía deslizada entre los dientes? ¿Cuál sonaba entre los gritos? Y los gritos salían de sus bocas, de sus ojos, de su lengua, resolviendo primaveras que salían al desfile. A lo lejos, una ciudad dormía y se agitaban los pañuelos. Y Dios andaba solo entre pañales. Y nadie escuchaba la canción que se filtraba. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? Más allá de los fusiles, más allá del mar, la canción sonaba en las esquinas y todos callaban y mi rostro se escondía entre mis manos y mis manos sumaban dedos y los dedos que se hundían en la arena, en el fango de la playa, entre las tumbas desparramadas, todas por la isla entera. Y una brisa fina columpiaba el sueño que el barro adormecía. Y solo el silencio hablaba. Gracias. Este es un cuaderno sencillo, pero muy sentido. Además, le voy a hacer una anécdota pequeña. En el año 59, yo salí de Cuba en septiembre del 60. En el año 59, en enero, febrero, marzo del 59, yo trabajé en el cuerpo de investigación y dactiloscopía de la Cabaña, bajo las órdenes del capitán Duque de Estrada, no conocen ese nombre. Tenía 21 años o algo así, pues salí de Cuba ese mismo año, y pude ver juicios sumarísimos en la Cabaña. Eso me dejó marcado para siempre. Es decir, que estos rostros, cuando los vi que Juan Abreu había pintado esto, inmediatamente dije, hay algo que me tocó, como dije al principio. Y esto me empezaron a hablar. Eso que ustedes han leído, ustedes que están aquí, me decía algo. Me iban diciendo cosas que aún no entiendo qué me decían, pero parecía que era conversación, que están aquí, de ellos diciendo algo, para sus familias, para sus hijos, para sus mujeres,
Como dice uno de los versos, el número 3, al final, solo queda mi retrato que conversa. ¿Qué más? Y como en el 12, Silvia Aranda leyó esto, eso es algo que siempre yo le doy vuelta. Vuelvo a repetirlo porque ella lo dijo muy bien, gracias Silvia, pero hay algo que dice, siempre se me ha quedado aquí. ¿Cómo esos que han matado pueden vivir con ellos mismos, que han fusilado? Por eso digo, ese hombre que me acaba, dice el fusilado, el muerto, el rostro, ese hombre que me acaba, ¿quién es? ¿Ha parido una canción como la mía? ¿Es tan alto como un monte? ¿Largo y frutecido como un huerto? ¿Poderoso y fuerte como un mar? ¿Sabe de los días y las noches que también tiene contados? ¿Quién es ese que igual que yo se acaba? Siempre me lo he repetido, todos vamos a morir, todos vamos a morir. ¿Quién es ese que se atreve a hacer lo que hace? Entonces, nada, muchas gracias por venir hoy y compartir conmigo estos rostros y gracias a todos ustedes. Gracias. Preguntas o respuestas. Yo te diría nada más que justamente yo hablaba recién, hace como una hora más o menos, con una amiga mutua, Maricel, que es muy amiga tuya primero, Sí, Mayor sí, Mazán, Maricel. me hablaba del libro, ya lo tiene. Yo lo voy a buscar ahora, me hablaba muy bien de ti como fuerte, no conozco tanto, pero no llevo muchos años acá, pero nos hemos visto en el Pen Club, y bueno, voy a disfrutar de eso. Me dijo que te diera un saludo, que no podía venir. Gracias, sí, gracias. Bueno, y realmente lo que leímos, todo leído por ti y por Silvia, que es una maestra, por supuesto, que realmente me encantó. Exacto, sí. Y quería traer libros para escribir sobre él. Aparte de lo que escribió mi amigo, colega amigo, como me gusta decir, Prasario, amigo de muchos años. Pepe Prats. Gran ensayista y amigo de muchas cosas. Sí, señor. En fin, también como yo te felicito por el trabajo. Y también tú no puedes llevarme en ejemplar para escribir sobre esto. Bueno, allí ya digo aquí en, ¿cómo se llama este lugar? De Altamira. Allí pues lo tendrán allí, ¿no? Bueno, nada, pronto pues yo también le mandaré algo a todos ustedes, porque también hay unos, van a presentar un librito sobre mí, sobre mis cosas, ¿no? Es bueno que lo hagan porque ya tengo 79 años y nunca se sabe. Esa acumulación de juventud, ¿verdad? Es demasiado. Y entonces están haciendo algo y les quiero invitar, ahora no sé cuándo va a ser, pero pronto va a ser un dossier, el dossier que hace Morelli con fotos y tal y cual, y quiero mandarles a todos para que estén allí conmigo, en fin. No creo que voy a hacer muchas más presentaciones, me atrevo a decir, porque, en fin, ya uno llega a cierta edad que escribe y hay ciertas cosas que... Tengo aquí inclusive algunas cosas que se le ha leído a amigos, le he dicho, bueno, mira, estas son cosas que voy haciendo, y cuando salga otro libro final que se llama, tiene un título, que es un título que empieza pero también termina, y se llama como una pieza que hay en él, se llama Punto de Partida. Este libro último tiene un montón de cosas mías y tal y cual que irán aquí, que ya he escrito, que no tiene que ver con este libro. Pero Punto de partida. Punto de partida. Gracias. Un doble juego ahí. Un comentario. Ustedes saben que el alcalde de Coral Gables en estos momentos es un de Pablo. Y yo creo que la CAE debe hacer la gestión para ver si nosotros logramos una placa. Sí, señor. Porque realmente que un premio Nobel haya vivido aquí y haya dedicado un libro a Coral Gables vale la pena. Y
inmortalizado. A ver si... el problema, como yo veo aquí con las casas, es que yo no sé si esa es la misma casa o es una casa nueva, pero el lugar es el mismo donde vivió. Hay el mismo Juan Ramón que pintaba. Juan Ramón lo dio primero cuando era un joven, pintaba, y él creía que iba un poco tipo Sorolla, él pintaba algo, y un buen pintor. Y él mismo pintaba, y él pintó la casa, y le puso Sevilla, a la casa, la calle Sevilla. Y es la casa que está aquí en el 618, de aquí de la calle, aquí, Sevilla. Es 618, yo la tengo. Pero han cambiado, yo tengo esa es una pintura de Juan Ramón, pero la fachada la han transformado un poco. La han transformado, porque claro, como hacen las cosas de una casa ya de los años 30 o de los años 40, entonces le han cambiado un poco la fachada, ¿no? Y tal y cual. Pero está el dibujito de Juan Ramón. Pero es esta casa que está aquí, y ya yo he hablado con el cónsul, que es buen amigo, y está encantado. Sí, como no, podríamos hacer algo por su cuenta, ¿no? Pero es aquí, es la comunidad, la alcaldía, es algo que debíamos hacer eso, ¿sí? Que estamos en eso. Y claro. Incluso ha sido presidente de la Cámara de Comercio Española. Perfecto. Pues nada, no. Que una esquina, no sé cuál, yendo hacia la 57 Avenida de Miracle Mar, está el nombre de Juan Ramón en una pared. Y yo nunca había oído eso. Dice, sí, como no, hay un parquecito, el parquecito que está allí en la esquina de... A ver, ¿cómo es? Donde el banco trabajabas tú, May, ese parquecito que está enfrente, que se llama... Es Galeano. Está, ahora han hecho la calle esa peatonal. ¿Se ha visto? Esa Giralda. Y al final de Giralda ahí hay un parquecito, un triangulito frente al banco, un parquecito, y hay una pared allí que es un parque, y hay 3 placas. Las 3 placas son precisamente sacadas del libro de Juan Ramón Jiménez, y están allí puestas esas. Lo que falta está aquello, pero no la casa, está allí en el patio, porque allí estuvo la primera casa que se mudó Juan Ramón aquí, que ya no existe. Esa casa no existe, estaba en Alhambra, en la calle Alhambra, y fue una casa de 2 pisos chiquitita, que vivieron Zenobia y él vinieron, y vivieron allí primero en esa casa, y después se mudaron con la otra casa de Sevilla, y allí se mudaron. Y yo tengo la fotografía de aquella casa que ya no existe, y quien tomó la fotografía fue Ana Rosa Núñez. Te lo iba a decir, perdón, porque ella me dijo en mi casa eso, que ella había tomado la fotografía claro, de la primera casa. Ana Rosa tomó la fotografía de esa primera casa que tengo yo, ¿verdad? Pero esta última, donde viví más tiempo, que le gustaba mucho, porque es curioso. Juan Ramón, el cónsul, que fue una conferencia mía que di, ¿se acuerda?, sobre Juan Ramón Jiménez, me dijo que por qué no hacíamos una especie de tour, porque Juan Ramón Jiménez en Coral, cuando habla de romance de Coral Gable, habla de algo que le llaman, él le hablaba de los árboles, de los pinos, ya no hay mucho pino, pero hablaba de los árboles, y decía, el árbol hombre. Entonces, dice, yo le dije, nadie se da cuenta del árbol hombre hasta que no viene a Coral Gable y ve estos hermosos árboles, grandes, fuertes, con todas esas cosas grandes que uno pasa por debajo de ellos, es como una catedral, esos árboles preciosos que hay por aquí. Él hablaba de eso, es decir, solamente nosotros que hemos vivido aquí en Coral Gable, que conocemos Coral Gable, nos damos cuenta a veces cuando leamos los poemas, que hay que leerlos, de Romances de Coral Gable, que es una buena traducción, por cierto, que hizo Maricel, ¿verdad? Y Orlando González Esteva, que es un estupendo poeta, amigo, el otro, el tocayo, yo le digo Orlando el joven, yo soy Orlando el viejo. Entonces, también habló un día y recitó poemas de ese libro. En caso que no se pueda poner una placa en la casa por la razón que sea, que los niños no quieran, siempre se puede poner en la acera de Estrella o algo.
La casa de Frank Sinatra no está señalada porque los dueños pues no quisieron, pero en la acera hay una estrella diciendo que ahí nació Frank Sinatra. Y en Praga hay un tour que es muy popular, que lleva a uno por todas las casas en que vivió Frank Sinatra, porque se mudó mucho. Sí. Así que eso se podría hacer aquí también. Sí. No, pero hay que averiguar y es posible que se pueda hacer todo eso. Por ejemplo, hablando de placa, por ejemplo, hay una persona que estamos tratando de hacerlo hace algún tiempo en Madrid, ¿verdad? Es don José María Chacón y Calvo, que yo te hablé el otro día a ti, que hay que poner en la casa del general Pardiñas una placa. El tiempo que vivió él allí, que era secretario de la embajada durante la Guerra Civil. Hizo un libro, El Diario de la Guerra Civil, que lo tiene él, ¿Pero precioso. ya iniciaste la gestión? ¿Ya iniciaste? Se ha hablado un poco, pero no tengo, estamos tratando a través de la Real Academia, a través de algo, a ver cómo llegamos hasta allí. Pero vamos a hacerla. Lo que no queremos es que el gobierno de Cuba, allí en Madrid, el gobierno de Cuba, en la embajada, se entere y quieren ellos atacar y decir, nosotros hacemos esto, porque siempre se quieren robar la cuestión, el teatro, pero no lo vamos a dejar. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Una pregunta. Dime. En el recital que dio Cintia la pasada semana, se habló de este asunto, o usted habló de este asunto de la placa, se habló también del tiempo que Chacón y Calvo vivió en Madrid. ¿Muere Chacón y Calvo en Madrid? No. Chacón y Calvo murió en Cuba. En su casa en el Vedado. En su casa en el Vedado, ella lo sabe porque estaba allá. Yo y ella tenemos una relación en el sentido de que Chacón y Calvo nos ayudó a mí y a Humberto López Morales, para salir en el año 60 con una especie de beca que nos hizo antes era Cultura Hispánica. Y yo viví en Cultura Hispánica en la casa de don José María Chacón y Calvo en Madrid un tiempo. ¿Cuándo regresa aquí? ¿Cuándo regresa él? No, él ya estaba, él estuvo al principio, se quedó en Cuba. Salió, me acuerdo que él tenía que pagar eso y mandaba un dinerito para seguir pagando su casa y tal cual, pero él no salió después, él se quedó en Cuba. Porque después estuvo profesor de la Universidad de Villanueva, yo recuerdo. Yo estaba en Villanueva cuando él era profesor. Yo estaba en Villanueva. Pero, perdón que diga, él no es que no pudo mandar más dinero. No pudo. Porque entonces Gregorio Marañón, el padre, el que le dijo, José María, vamos a hacer un trato. Tú nos dejas todas las pinturas que tiene, que aquello era miles, se las deja al Instituto de Cultura Hispánica y nosotros seguimos pagando el alquiler. Y así fue. El alquiler y doña Luisa. La sirvienta. Bueno, doña Luisa. Muy bien, bueno, muchas gracias de nuevo a todos.